Hola, muy buenas tardes. Gracias a las dos invitadas que hoy me acompañan para este webinar. Mi nombre es Michael Trejo y soy alumno de la Universidad IEXPRO en la maestría en educación. Y el tema del día de hoy tiene que ver con la materia del Seminario de Análisis Sociopolítico y Económico de la Educación en México. Quiero presentar a mis dos invitadas, quien es Mónica Armenta. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, diseño gráfico publicitario y estudiante de la licenciatura en inglés, que actualmente se encuentra como directora de educación encargada de la experiencia estudiantil e instructora de español e inglés en vivo.us y que cuenta con 14 años de experiencia docente. Bienvenida y muchas gracias, Mónica. Gracias a ti por tenerme aquí. Gracias. Y también tenemos a Mónica Edith Méndez Briones. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Enseñanza del Inglés por la Universidad Autónoma del Estado de México, laborando desde hace 8 años y actualmente está cursando la maestría en Profesionalización Docente y además es aplicadora de exámenes alumnos y de formación de docentes. Bienvenida, Mónica. Gracias por la deferencia, Michael. Hola, Mónica Armenta. Hola, Muchas Mónica. gracias por estar en este webinar. Y pues bueno, como les he comentado, estamos haciendo un análisis sociopolítico y económico de nuestra educación. Los tres, y bueno, y ustedes dos son expertas en esta área, quienes han estado trabajando frente a grupo en nuestro país. Y pues es importante remarcarlo para poder contestar la primera pregunta en el cual todos tenemos una perspectiva de lo que es el gobierno de México y las acciones que hacen por, por ahora, por la educación. Y la primera pregunta dice, el gobierno busca una uniformidad social con principio de igualdad de oportunidades que esté enfocado en lo cultural, en lo económico y social. En este caso, ¿cómo visualizas el actuar del gobierno frente a estos principios? ¿Y será posible que los cubra o solo hace un papel de simulación? Mónica Armenta, ¿me podrás ayudar con la pregunta, por favor? Claro que sí. Desde mi punto de vista y dado que el perfil del que dijiste, además de eso, soy maestra de inglés en escuelas primarias desde hace varios años y dada esa referencia, me atrevo a decir que no deja de ser un simulacro lo que el gobierno, la administración de educación ha querido hacer para dar esta equidad de educación, tanto en el aspecto cultural como en el económico, etcétera. Y esto lo vemos en las aulas cada día, de que realmente no está esa igualdad. Me ha tocado trabajar en escuelas rurales, en escuelas dentro de la ciudad, y se ve gran diferencia. Y es el apoyo, no precisamente del gobierno, sino es el apoyo de los mismos padres que pueden y que están dispuestos a mejorar las condiciones y del lado educativo se trata de dar lo mejor, sin embargo, no hay las herramientas suficientes para hacerlo, desde la falta de libros de texto que no llegan completos, como la falta de tecnología, que algunas de los temas, voy a decir, que requieren cierto uso de tecnología y no se cuenta con ello, desde ahí no hay una equidad. Muy bien. Igual, cabe aclarar que en el caso de Mónica Armenta, ella está en el estado de Sinaloa y en el caso de Mónica Edith está en el estado de México. Entonces vamos a tener dos perspectivas de diferentes que estamos dentro del mismo país, pero que los dos nos regimos sobre pues la federación, pero vamos a ver ahora una perspectiva de Mónica Edith, por favor, con la misma pregunta. Sí, gracias, Michael. Bueno, en lo que a mí respecta, trabajo en escuelas públicas del Estado de México, concretamente en 3 municipios que están cerca de la zona conurbada de la Ciudad de México. Si bien pertenecemos al Estado de México, estamos en la zona conurbada de la Ciudad de México. Estos son 3 municipios, los cuales cuentan con un ingreso per cápita de los más altos en nuestro país. Sin embargo,
Respecto a lo que preguntas, pues sí, en el discurso presidencial, en el discurso de la política educativa, pues simplemente se queda en discurso. Los cambios o los beneficios para la educación, aún existen grandes desigualdades eh, en el acceso a la educación y no se garantizan ni siquiera las necesidades básicas de salud, de vivienda, de trabajo, de empleo. Entonces, pues también vemos que en la cuestión de educación, pues no, lejos de existir una igualdad o lejos de existir una mejoría, pues vemos contrariamente que incluso no se ha destinado presupuesto específicamente en el caso de la enseñanza del inglés en la educación pública. Durante 2012 a 2018, yo fui testigo de todo lo que se financió o el presupuesto que se designó a la educación en cuanto a la enseñanza del inglés en el Estado de México. Sin embargo, vimos que a partir del 2019 a la fecha, pues no se ha fomentado, no se ha destinado presupuesto para lo que es la enseñanza la enseñanza del inglés en el Estado de México. Entonces, pareciera que vamos teniendo como un retroceso en esta parte. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por la participación. Y también, pues sí, como dices, ya hay un presupuesto destinado a cada uno de los programas, pero también vemos que cada gobierno tiene un enfoque distinto. Cada vez que nos encontramos a un cambio de un presidente, tienen nuevas ideas de cómo manejar el sistema educativo. Y de ahí nace lo que es nuestra siguiente pregunta, en el cual dice que las dos grandes finalidades de los sistemas educativos son la formación de ciudadanos. Ese es el número uno. Y la número dos es la preparación para el mundo del trabajador, en este caso las competencias. ¿Crees que el sistema educativo realmente da las herramientas para que se logren estos objetivos? ¿O seguimos como en la pregunta anterior, que es de acuerdo a una simulación? Tenemos muchos cambios frecuentemente, nos están mandando boletines o nos están mandando algunas recomendaciones que debemos de seguir, pero realmente esto hace que se enfoque directamente en el niño o solamente queda en el papel. Vamos a empezar contigo otra vez, Mónica, por favor. Armenta. Muy bien. Mira, en el sistema educativo nacional nos hablan mucho de la escuela ideal y de la escuela actual. Lamentablemente, desde hace muchos años que trabajo en el sistema, nos quedamos en el ideal. Y cada vez que tomamos un curso es el ideal. Nos vamos a enfocar en el ideal, pero la realidad es otra. Y para llegar a ese ideal, pues nos falta mucho y mucho apoyo. Entonces, yo pienso que sí seguimos en un simulacro en el que a los niños, sí, los niños son primero, siempre. Pero, ¿qué sucede? Se da un énfasis en, perdón, en las asignaturas de español y matemáticas, dado que pues es lo que van a usar con mayor intensidad en toda su vida, ¿no? Sin embargo, con estas nuevas finalidades de que no vamos a reprobar niños, de que si los repruebas te echas mucho trabajo encima y demás, ¿qué sucede? Pues el niño queda con una formación educativa muy limitada, porque pues se tiene que pasar. Entonces, ¿para qué está preparado ese niño? Pues simplemente para trabajar en lo que haya, con un sueldo mínimo, etcétera. Entonces, que si está preparado para el trabajo, sí, sí está preparado para el trabajo. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de trabajo? Ok, muy buen análisis que hay que pensar. Muchas gracias. Mónica Edith. Sí, yo creo que el sistema educativo brinda algunas herramientas
para el trabajo y para el mundo actual. Creo que son algunas herramientas, alguna forma en algunas competencias, en leer, escribir, seguir indicaciones, leer instructivos, pero sí es una educación muy basada en la División Internacional del Trabajo, ¿no? ¿Qué corresponde a México en esta división internacional? Pues tal vez el que los alumnos trabajen en fábricas, en maquilas, que sean operadores, que sean consumidores de diferentes productos, bueno, que seamos consumidores de diferentes productos del extranjero, consumir tecnología, consumir ropa, consumir alimentos. Entonces, pareciera que la educación sí brinda competencias, pero para estos trabajos muy específicos. Contrariamente a otros países como Japón, en donde los niños aprenden matemáticas y trabajan sobre proyectos para posteriormente poder desarrollar ciencia, tecnología, competencias para la vida, pero una vida orientada hacia precisamente hacia esta mundialización. Ok, muy bien. Ahora sí que son dos enfoques distintos. Y también, pues aquí me gustaría saber ya de una manera muy particular, una manera muy personal de ustedes. Nos encontramos en una nueva etapa. Venimos de una pandemia, de haber trabajado de una manera digital, una manera que pues no teníamos pensado, yo creo que hacer ese salto en nuestro país todavía, porque nos encontrábamos en unas fases muy distintas a lo ideal, como dice Mónica. Pero además de haber estado en la pandemia, que todavía no hemos regresado en su totalidad a las aulas, nos encontramos con otra situación de lo que es nuestro gobierno mexicano, que es la nueva escuela mexicana. O sea, un nuevo cambio a esta parte educativa y que pues ahora en el mes de agosto pues estarán dando los nuevos lineamientos de cómo se va a trabajar, de cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, pero para ustedes en lo personal que están encargadas en un aula o que están en el mismo sistema educativo, ¿cuál serían las ventajas y desventajas al encontrarte en un nuevo panorama después de la pandemia y con una nueva reforma educativa? Con esa última pregunta cerramos. Mónica Armenta, por favor. Claro que sí. Pues actualmente considero que nos encontramos en gran desventaja. Como dices, no esperábamos la pandemia, no esperábamos toda esta situación de la contingencia, del encierro, de tanto tiempo sin clases presenciales, que era para lo que nosotros estábamos preparados. Entonces tuvimos que adaptarnos, lo cual nos llevó mucho tiempo en hacerlo, tanto a los maestros como a los alumnos. Incluso hubo alumnos que no se pudieron integrar por alguna de una gran variedad de razones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando volvimos a las aulas, nos dimos cuenta que los niños realmente no habían aprovechado al máximo pues, los aprendizajes. Entonces, hubo una gran deficiencia, eso fue una gran desventaja, pero fue circunstancial. Sin embargo, repito lo que dije antes, hubo una regla de que no se debían reprobar a los niños. Entonces, ¿qué sucede? Esos niños que pasaron a secundaria, esos niños que pasaron de grado, van a llevar arrastrando una deficiencia de conocimiento que debieron haber adquirido en el ciclo escolar anterior e incluso anterior a este. Entonces, ¿por qué? Porque no los quisieron reprobar. No tiene nada de malo que reprueben o que repitan el año, pero eso es para consolidar. Esa sería una ventaja de que si los niños repitieran ese ciclo escolar o esos ciclos escolares, voy a hacer uno porque ya dos es demasiada avaricia. Entonces, se reforzaría más el aprendizaje que los niños debían haber alcanzado y no pasaría nada de acuerdo a la edad o lo que sea de que los niños esperaran un poco más. Sin embargo, la regla fue diferente, entonces los niños iban a llevar arrastrando una gran deficiencia. Y estoy generalizando porque lamentablemente sí es la mayoría de ellos.
Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Mónica Edith. Bueno, respecto a este cambio que hemos tenido actualmente, pues pienso que no nos encontramos ante una serie de cambios, sino a un cambio de época en el que definitivamente la educación también tiene que cambiar. La ventaja, pues son todos los medios de comunicación digital que tenemos, que podemos tener al alcance, y la desventaja es la falta de capacitación, de formación, de visión por parte de nuestro gobierno federal, de la política educativa, hasta llegar al docente del salón de clases y a los alumnos. Entonces, esta falta de formación, falta de conocimiento de todo un mundo que tenemos para aprender de manera digital, todas estas herramientas digitales con las que actualmente contamos, docentes y alumnos, pues desconocimiento y también en muchos casos la falta de acceso a estas tecnologías, desde un dispositivo con acceso a Internet hasta el mismo acceso a Internet de paga, hasta la misma capacitación y la formación por parte de los docentes y el acceso que nuestros alumnos puedan tener a esta tecnología. O sea, sigue existiendo, seguirá existiendo ese rezago de quién sí pueda tener acceso a estas tecnologías y quién no pueda tener acceso a estas tecnologías. Porque para tener acceso a toda esta educación digital, pues debes de contar con un dispositivo, llámese teléfono inteligente, computadora, hasta el Internet de paga, y la formación o la orientación para aprovechar todo lo que nos ofrece el mundo digital. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues haciendo una recapitulación de lo que tuvimos en esta sesión, la primera donde el gobierno busca esa uniformidad social, pues las dos están en un desacuerdo, que no existe esa búsqueda que tiene o ese objetivo que tiene el gobierno, que lamentablemente no ha podido cubrir el 100%, y que por eso podemos encontrar muchísimas diferencias entre una comunidad y otra, y pues que todas no se encuentran una más sobresaliente que la otra, sino que están peleando quién tiene el peor puesto, ¿verdad? No por el afán de mejorar. Esa es una. En la otra pregunta, donde hablamos acerca del sistema educativo, todo viene en papel y todo lo que está escrito en el papel, pues es muy bonito, es muy importante, pero nada de eso se lleva a la realidad y que, pues lamentablemente, no vamos a poder seguir avanzando hasta que no podamos cubrir todos esos hoyos negros, porque no son baches o unos pequeños orificios, sino que son hoyos negros que se están robando toda esa información y que hace que no podamos seguir avanzando. Entonces tenemos ahí un papel de simulación y que pues por eso que no hemos podido llegar a lograr esos objetivos. Y que también estamos preparando a niños para ser competitivos en cierto tipo de empleos que no van a llevar a una mejora dentro de nuestro país, ¿no? Que son, ahora que sí, como creo algo mencionaron o algo muy parecido mencionaron, que es solamente para ser trabajadores como obreros y no ser, ahora que sí, ser directivos. Y en el número 3, en la práctica docente, pues sí tenemos muchas desventajas, en el cual nos encontramos con muy poca capacitación, con muy pocos elementos, con muy pocos instrumentos para poder dar nuestras clases tal cual como lo está marcando el sistema educativo. Y que pues es por eso que hacemos, ahora sí, que como dice el dicho, circo, maroma y teatro, con lo que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, Mónica Armenta, Mónica Edith, tocayas ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. Les agradezco que me hayan compartido sus opiniones. Va a ser de mucha ayuda para mi siguiente trabajo y nos vemos hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. Gracias, Michael, por la invitación. Saludos, Mónica Armenta. igualmente.